principio se creía, en los conflictos políticos religiosos de finales del siglo IV, rastreándose en ellas una orientación próxima a los medios senatoriales de los dos últimos emperadores bajo los que vivió Graciano I y Teodosio después. Pero ¿cómo concibe la historia? Eligiendo a Tácito como modelo, puesto que enlaza el inicio de su obra con las historias de este, que a su vez, como sabemos, no constituyen más que una prolongación de los anales, la estructura de la historia amianea se explica, al menos en parte, por una toma de posición con respecto a la política de los emperadores que hemos mencionado. Así, cuando en el último de sus libros conservados utiliza los términos ut miles quondam et Graecus, trata de exponer tanto sus dos principales características como escritor, como la línea de fuerza de su doctrina y, lo que no deja de ser importante, el programa del emperador de quien Roma tenía necesidad y de quien ha trazado el retrato ideal, Juliano. Quizás no tan ideal, porque además de ensalzar sus virtudes, también describe sus vicios. De esta manera es posible pensar que la obra de Amiano no se halla ligada por completo a una sola persona, a la persona del emperador helenizante, sino que comporta igualmente relevantes opciones sociales y político-religiosas. Y menos aún implica, como se ha querido pensar en ocasiones, una apología del cristianismo, puesto que todos los emperadores eran cristianos de la dinastía constantiniana y posteriores, excepto Constancio II, que fue arriano. Las historias de Amiano han llegado mutiladas a nuestros días. Eso quiere decir que de los 31 libros de los que constaba en un principio, han desaparecido los 13 primeros. Abarcaban en su conjunto un periodo histórico de casi 3 siglos, desde el año 96 al 378, es decir, desde el emperador Nerva a la muerte de Valente en Adrianópolis. Dice, a principatum Nerva exorsus atusque valentis interitum pro virium explicabo en mensuram. Bueno, lo conservado no contiene más que el cuarto de siglo que transcurre entre los años 353 y 378, es decir, durante el reinado de los emperadores Constancio II, la última parte, Juliano, Joviano, Valentiniano I, Valente y Graciano. La primera parte de Graciano, claro está. El libro 14, primero de los que tenemos ahora, comienza en el año 17 del reinado de Constancio II, mientras que el libro 31 finaliza con la muerte de Valente en su enfrentamiento con los godos. La redacción de la obra se llevaría a cabo en la capital del imperio, donde al parecer el libro 14 aún no había visto la luz en el 383. Por lo tanto, mientras llegó a Roma, se amoldó a las circunstancias, fue bien recibido por los medios senatoriales, etcétera, pues pasaron un tiempo. Y allí redactó el primer libro, que parece ser que, o la primera parte, en el año 383 ya estaba. Mientras que, de acuerdo con una carta de Libanio, en el 394 todavía no estaba terminada la obra. Es más, parece que fue este último año el que marca el momento en que la obra comienza a ser publicada, mientras que desde esa fecha hasta el 397 estaría consagrado a la finalización de la misma, con una revisión posterior de los primeros libros. ¿En qué fecha estamos? Pues estamos ya después de la muerte de Teodosio, es decir, que realmente no está bajo la égida de Teodosio, del que por cierto habla muy poco en su obra, pero sí se puede ver las relaciones que tiene Teodosio con el cristianismo, etcétera, y lo que él dice. Así pues, esos 18 libros que se nos han conservado se dividen en 3 grupos, en 3 contextos bien diferenciados.
Por una parte tenemos el libro 14, que desde mi punto de vista quizás sufriría alguna interpolación, como iremos descubriendo. En segundo término tenemos el conjunto que forman los libros 15-25 y por último tenemos los libros 26-31. El libro 14 nos hace pensar que los precedentes se iniciaban con los sucesos de los 340, de la década de los 40 del siglo IV, compuestos por tanto a partir de los recuerdos infantiles del autor y de los testimonios de sus contemporáneos. En él se nos presenta la estructura que será propia de los restantes libros, es decir, la puesta en relación de los acontecimientos internos y externos, orientales y occidentales, y junto a ello toda una serie de excursus religiosos, geográficos, moralizadores, en parte digresiones eruditas, como ya calificaron los historiadores italianos de mediados del siglo pasado, como Solari, etc. De esta manera, el historiador antioqueno aplicará hasta sus últimas consecuencias la técnica utilizada por Tácito en los anales. Es decir, los libros están divididos en títulos, en divisiones de los libros en capítulos, obra del propio autor, y no de los editores humanistas. Por su parte, la clave de los libros 15-25 es la figura de Juliano, personaje un tanto extraño, inteligente, erudito, culto, pero también supersticioso, que se levantó contra Constancio II y contra quienes le rodeaban, a quien le opone precisamente Amiano. En este sentido, Juliano se hallaba dotado de la capacidad de gobernar, pretendiendo en realidad reencarnar a los emperadores del siglo II, sobre todo a Marco Aurelio, y no solo por escribir en griego, pues Marco Aurelio también escribía en griego, sino también por el sentido de la filosofía de su obra. El Misopogón contra los gentiles, el himno al sol, tienen una carga, en cierto sentido, derivada de lo que había sido Marco Aurelio. Bueno, y nos ponemos a comparar, Juliano también se podía comparar en cierto sentido, sobre todo en relación con el mundo persa, con la actividad que había desplegado ya Alejandro Magno en su época. Y finalmente, los libros 26 al 28 constituyen una introducción a los acontecimientos más luctuosos de los libros 29-31. En ellos se describe, en un estilo similar al de Tácito, diversos episodios sobre un fondo de la lucha contra los bárbaros, de Oriente y Occidente, quedando en un segundo plano los acontecimientos de Roma y los problemas del cristianismo. En cuanto a las digresiones geográficas, cuando la obra existía en su totalidad, del libro 1 al 31, parecen haber formado una descripción completa de todas las provincias del imperio. Y a partir de ahí es posible decir que el plan originario del antioqueno tal vez fuese completar su idea solo en 25 libros. ¿Pues qué? Porque en ellos incluyó todas las referencias geográficas y otras que consideraba necesarias para completar el sentido de su obra, ya que a partir del libro 26 no hallamos ninguna digresión acerca de ninguna región del imperio o espacios geográficos adyacentes. La concepción de la historia, los aspectos formales de la concepción de la historia en Amiano, en los que va a fundamentar claramente su exposición, son, por un lado, la historia como sucesión de edades. En segundo lugar, el papel excepcional de la fortuna en el desarrollo histórico. Junto a ello, la participación del numen celestial y de los malos presagios. Y finalmente, el emperador Juliano como parte central de sus historias, por el espacio que le dedica en relación con los otros emperadores y por la importancia que desde el punto de vista de la vuelta a los cultos de los antepasados también aparece reseñada. Comenzamos por la periodización.
Sabemos que la periodización es una de las tareas más difíciles de la historia, puesto que por un lado implica una intelección del pasado y por otro nos permite su división en fases, en etapas. Pero dichas etapas no pueden ser inorgánicas, abstractas, es decir, no podemos contar con una mera segmentación cronológica, sino que son algo concreto, vivo y orgánico. Por lo tanto, periodizar es dividir la historia en periodos tales que cada uno tenga sentido por su relación con la totalidad, es decir, que tengan un sentido funcional, al margen de que alguien pensará que la división en periodos históricos es una división convencional que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo. A veces habría que revisar. Por eso, de la misma manera que podemos distinguir ya en la obra de Floro, hacia los años 120, que distingue 4 etapas en la concepción histórica, que él califica como infancia, adolescencia, juventas imperii y una especie de senectus, y ya Floro, en el año 120, después de Cristo, aproximadamente. A partir de ahí, digo, es posible analizar la historia de Roma en Amiano a través de 4 apartados similares, que describen el primero de los libros conservados, en el libro 14, en el capítulo 6. Durante su nacimiento e infancia, Roma combatió durante 3 siglos alrededor de sus propias murallas. Es la época de la monarquía y el primer siglo de la república. Es la época en la que se resaltan los valores primitivos y ante todo se resalta la austeridad. Y en este periodo asegura su propia existencia frente a los distintos pueblos que la rodean. En su adolescencia, el Estado romano, ya consolidado, se ocupa de guerras muy rudas. Es la República, parte de la República primitiva, la República media e incluso hasta el siglo II. En esos momentos se cruzan los Alpes y el mar, coincidiendo con el periodo de la República durante el que se hacen resaltar las costumbres puras, la abnegación y el heroísmo de los ciudadanos. Representa igualmente la etapa del dominio sobre la península itálica y su expansión más allá de las fronteras peninsulares. Durante la Edad Viril, Roma continúa su serie ininterrumpida de triunfos. Se produce entonces la transición al imperio, el último siglo de la República y el imperio, época en la que se acaba de manifestar por completo el ímpetu romano de conquista. A pesar de ello, da inicios entonces lo que en cierto sentido podemos interpretar en la obra de Amiano como Edad del Hierro, que no tiene que ver nada con el metal, al tiempo que la sociedad romana está ya sumergiendo en una serie de violencias y de vicios. Y finalmente, al llegar a la vejez, nos encontramos con la época en que el Estado romano aspira al descanso, fatigado en cierta medida por tantos avatares políticos. Se trata de la época del Bajo Imperio, desde el siglo III, que significa el periodo de anquilosamiento, senectud, marasmo, barbarie, etc. En segundo lugar, varias son las referencias que continuamente nos muestra Amiano con respecto al papel desempeñado por la fortuna, la suerte, en el desarrollo de los acontecimientos. En ocasiones, esta intervención vendría acompañada de la virtus, en cuyo caso ambos elementos se nos muestran como los que hicieron posible el agigantamiento de Roma. La fortuna se nos presenta personificada y, al mismo tiempo, jugando con la libertad y la existencia humanas, idea que representa especialmente en el caso de Constancio II. Sin embargo, Juliano casi siempre se vería favorecido por ella. A pesar de todo, el historiador parece preconizar que el hombre podía precaverse de ciertos peligros provenientes de la fortuna y el fatum, de manera que, en el fondo, es el sujeto humano el que realiza la historia, al tiempo que la divinidad actuaría llevada de la mano de este sujeto histórico. Por lo tanto, se muestra la divinidad como propitia et prospera.